La parábola del hombre rico y Lázaro es una de las enseñanzas más conmovedoras de Jesús, revelando verdades profundas sobre la justicia divina, el destino eterno y la importancia de la compasión. En esta narración, Cristo describe a un hombre adinerado que vivía envuelto en lujos y festines diarios, mientras que a las puertas de su casa, un hombre pobre llamado Lázaro sufría hambre y enfermedad, anhelando apenas las sobras de la mesa del rico. Al fallecer ambos, sus destinos toman caminos opuestos. Lázaro es consolado en el seno de Abraham, mientras que el rico enfrenta tormentos en el Hades. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones en esta vida tienen un eco en la eternidad y cómo el verdadero tesoro radica en la misericordia, la generosidad y la búsqueda de Dios. Queremos aprovechar este momento para agradecerte por ver nuestros vídeos, por comentar, darle like y sobre todo, por seguirnos. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo contenido valioso que enriquezca tu fe y conocimiento. Si te resuena este mensaje y deseas seguir creciendo espiritualmente, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Juntos podemos continuar explorando las enseñanzas de Jesús y transformar nuestras vidas con su amor. En este análisis, profundizaremos en los significados espirituales de la parábola y las enseñanzas que nos orientan a vivir con rectitud y amor hacia los demás. En Lucas 4:19 se relata: había un hombre rico que se vestía con ropas de púrpura y lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. La introducción de este personaje resalta su opulencia y vida centrada en el placer. La púrpura, un tinte costoso reservado para la élite, y el lino fino, un símbolo de refinamiento, evidencian su elevado estatus social. Su rutina de banquetes diarios no solo refleja abundancia material, sino también un corazón insensible a las necesidades de los demás. A pesar de su aparente éxito, el rico vive encerrado en su burbuja de autosatisfacción, sin prestar atención al sufrimiento de quienes lo rodean. Esta desconexión con la realidad de los necesitados se convierte en el punto de inflexión de la parábola, donde Jesús ilustra cómo las prioridades terrenales determinan las realidades eternas. La figura de Lázaro, que aparece en contraste con la del rico, nos recuerda que en el reino de Dios, los valores se invierten y la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la compasión. En la sociedad del primer siglo, la prosperidad material se interpretaba con frecuencia como una señal de la bendición divina. Los fariseos, que constituían una parte significativa del público de Jesús, solían considerar la riqueza como un reflejo del favor de Dios. Sin embargo, Jesús desafía esta percepción, enseñando que la abundancia de bienes no es garantía de aprobación celestial. Más bien, subraya que quienes poseen recursos tienen la responsabilidad de usarlos para aliviar las necesidades de los demás. La parábola del rico y Lázaro ilustra esta verdad, mostrando las consecuencias de la indiferencia hacia los pobres y el peligro de aferrarse a las riquezas. En Mateo 6, 19-21, Jesús exhorta: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, sino atesorad riquezas en el cielo. Con esto, recalca que los bienes terrenales son efímeros, mientras que el verdadero valor radica en una vida de fe, generosidad y servicio. El Antiguo Testamento también asocia la prosperidad con la bendición divina, pero siempre ligada a la obligación de ayudar a los necesitados. En Deuteronomio 3:11, Dios instruye a su pueblo: nunca faltarán pobres en la tierra, por eso te ordeno que abras tu mano a tu hermano, al indigente y al pobre en tu tierra. La parábola evidencia cómo el rico ignora esta responsabilidad, pues, a pesar de su abundancia, pasa por alto la miseria de quien yace a su puerta. Su existencia gira en torno a los placeres materiales, lo que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Vivimos solo para nuestro bienestar o buscamos honrar a Dios con lo que poseemos? Jesús no critica la riqueza en sí, sino el egoísmo y la falta de compasión. La historia nos recuerda que somos administradores de los bienes que Dios nos concede y que estamos llamados a usarlos para el bien común. La ceguera del rico ante el sufrimiento ajeno nos exhorta a estar atentos a las necesidades de los demás y a cultivar un espíritu de generosidad. Aunque aparentemente lo tenía todo, su vida carecía de verdadera riqueza espiritual. La enseñanza final es clara: lo que realmente importa no es la percepción externa, sino la forma en que vivimos en relación con Dios y con quienes nos rodean. En Lucas 16, 20-21, se nos presenta a Lázaro, un mendigo que yace a las puertas de un hombre rico, su cuerpo cubierto de llagas y su estómago vacío, esperando con ansias las migajas que caían de la mesa del opulento. Su piel herida es lamida por perros callejeros, animales considerados impuros en la cultura judía, intensificando su dolor y reflejando su total desamparo. La escena es cruda. Lázaro, en la miseria absoluta,
parece invisible para el rico que, tras puertas doradas, vive rodeado de lujos y festines interminables. El nombre de Lázaro, que significa Dios es mi ayuda, no es casualidad. A pesar de su sufrimiento, la historia no menciona que se queje ni levante su voz contra la injusticia. Su existencia misma es un acto de fe silenciosa, un testimonio de dependencia absoluta en Dios. La indiferencia del rico contrasta brutalmente con esta actitud. Mientras uno se consume en placeres, el otro sobrevive al borde de la muerte, sin más consuelo que la esperanza de una justicia divina. En el primer siglo, era común pensar que la enfermedad y la pobreza eran castigos por pecados ocultos, pero Jesús sacude esta mentalidad con fuerza. Al incluir a Lázaro en la parábola, le da dignidad a los marginados y revela que el sufrimiento terrenal no dicta el destino eterno. Esta enseñanza resuena con las palabras del Salmo 34, 6. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Lázaro encarna esta promesa. Aunque su vida en la tierra fue amarga, su fe lo sostiene como un faro en medio de la tormenta. La parábola de Jesús es un recordatorio contundente de que las apariencias engañan y que las riquezas pueden endurecer el corazón. Cuando la muerte llega, los roles se invierten. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras el rico, atormentado en el Hades, suplica una gota de agua para aliviar su sed. La ironía es desgarradora. Aquel que ignoró el sufrimiento de su prójimo, ahora experimenta en carne propia un dolor sin alivio. Esta narrativa no solo expone la indiferencia humana, sino que grita la necesidad de compasión y empatía. Nos obliga a preguntarnos, ¿a quién estamos dejando a las puertas de nuestra comodidad? ¿Cuántas veces pasamos de largo ante el sufrimiento ajeno? La parábola de Lázaro no es solo una historia antigua, es un espejo que nos confronta con nuestra propia humanidad y nos recuerda que, en el reino de Dios, los últimos serán los primeros, y la verdadera grandeza se encuentra en amar al prójimo sin reservas. En el Nuevo Testamento, Jesús recalca con fuerza la importancia de cuidar a los más necesitados. En Mateo 25, 40, proclama, «En verdad les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí mismo lo hicieron». Con estas palabras, nos deja claro que nuestro trato hacia los vulnerables refleja directamente nuestra relación con Dios. La parábola del rico y Lázaro ilustra esta enseñanza con un poderoso contraste. Mientras el rico vive rodeado de lujos e indiferencia, Lázaro sufre la miseria a las puertas de su casa. Sin embargo, a los ojos de Dios, la historia se escribe de otra manera. El relato nos desafía a mirar más allá de las apariencias. Lázaro, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda, simboliza a todos aquellos que, pese a sus sufrimientos, mantienen su fe y esperanza en lo divino. Aunque ignorado en vida, su valor es inmenso en el reino de los cielos. El rico, por otro lado, tenía todo lo necesario para aliviar la miseria de Lázaro, pero decidió cerrar su corazón, perdiendo así la oportunidad de reflejar el amor de Dios a través de la compasión y la generosidad. Esta omisión no pasa desapercibida en el plano espiritual y nos lleva a cuestionarnos si estamos utilizando nuestras bendiciones para transformar la vida de quienes nos rodean. En Lucas 4 y 22, la parábola da un giro impactante. Cuando murió el mendigo, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, el rico también murió, y fue sepultado. La muerte se convierte en el gran igualador, despojando a cada personaje de sus riquezas o carencias terrenales. Pero en el plano eterno, las cosas cambian radicalmente. Lázaro es recibido con honor y consuelo, llevado por ángeles al seno de Abraham, un símbolo de paz y redención. El rico, en cambio, queda reducido a su destino final, sepultado, sin gloria ni compañía celestial, enfrentando las consecuencias de su indiferencia. Esta inversión de roles subraya el mensaje esencial de Jesús. No son nuestras posesiones ni nuestro estatus lo que define nuestra eternidad, sino la manera en que amamos y servimos a los demás. La imagen de Lázaro siendo escoltado por ángeles destaca su valor ante Dios, recordándonos que, aunque el mundo pueda ignorar a los pobres y afligidos, el cielo los recibe con brazos abiertos. La sencillez con la que se describe la muerte del rico refleja su vacío espiritual. No hay ángeles que lo guíen, ni palabras de consuelo que lo acompañen. Su vida, centrada en sí mismo, termina sin la esperanza de redención que habría encontrado en la compasión. Así, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo para acumular bienes que se desvanecen con la muerte, o estamos invirtiendo en tesoros celestiales al amar y cuidar a quienes más lo necesitan? La parábola del rico y Lázaro nos recuerda que, al final, lo que verdaderamente trasciende es el amor que sembramos en la vida de los demás, un amor que resuena en la eternidad y nos acerca al corazón de Dios.
En la tradición judía, el seno de Abraham era considerado un refugio de paz y consuelo para los justos después de la muerte, un lugar donde las almas podían descansar en la presencia del patriarca, disfrutando de una comunión plena con Dios. Lázaro, a pesar de haber vivido una vida marcada por la pobreza y el sufrimiento, es llevado a este lugar de honor, reflejando la verdad espiritual de que Dios eleva a los humildes y recompensa a los que perseveran en la fe. Por otro lado, el rico, que había vivido envuelto en lujos y placeres, enfrenta un desenlace completamente inesperado. Aunque su entierro seguramente fue opulento, rodeado de pompa y reconocimiento social, estos honores se desvanecen frente a la eternidad. Como dice Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre, desnudo volverá para irse, tal como vino, y nada tendrá de su trabajo para llevar en su mano. Las riquezas y los logros materiales pierden su valor más allá de la tumba. Jesús, con esta parábola, lanza un mensaje contundente sobre las prioridades eternas. En Mateo 6, 19-20, advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. La muerte de ambos personajes revela un contraste agudo. Mientras uno encuentra descanso, el otro cae en tormento, evidenciando que el verdadero tesoro radica en una relación genuina con Dios. La historia nos invita a reflexionar sobre dónde estamos invirtiendo nuestra vida, en placeres efímeros o en valores eternos como la fe, la justicia y la misericordia. La exaltación de Lázaro nos anima a buscar el reino de Dios, incluso cuando la vida terrenal esté marcada por pruebas. Lucas 4:23 describe un giro estremecedor: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico, ahora atrapado en el sufrimiento, es consciente de su destino y de las oportunidades desperdiciadas. Ver a Lázaro disfrutando del consuelo divino intensifica su angustia, mostrando una inversión total de roles. Aquel a quien había ignorado y menospreciado ahora es honrado, mientras él mismo enfrenta las consecuencias de sus elecciones. El Hades se convierte en símbolo de separación eterna de Dios, un lugar de sufrimiento y arrepentimiento sin retorno. Esta escena nos confronta con la realidad de que nuestras acciones y prioridades tienen repercusiones eternas. La falta de compasión y la indiferencia hacia el necesitado no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. La parábola nos llama a ser intencionales en amar y servir a los demás, reflejando así el carácter de Cristo. Al final, esta poderosa enseñanza nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la acumulación de bienes, sino en vivir con un corazón alineado a la voluntad de Dios, buscando su justicia y extendiendo su amor a quienes nos rodean. En la antigua tradición hebrea, se concebía el Hades como un abismo sombrío, un lugar de sufrimiento donde las almas de los malvados cosechaban las consecuencias de sus actos. Esta imagen, combinada con la figura del seno de Abraham, representaba una justicia divina que trascendía los límites de la existencia terrenal. Para los fariseos y demás oyentes de Jesús, estas referencias eran familiares, pero lo que descolocaba su comprensión era la inversión radical de los destinos. Un hombre rico, sepultado en tormentos, mientras que un mendigo llagado, olvidado en vida, encontraba consuelo eterno. La enseñanza de Jesús desmantelaba la noción de que la riqueza era sinónimo de bendición divina. Proverbios 22:2 lo expresa claramente: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. En otras palabras, ante Dios, las riquezas materiales carecen de valor real. Jesús intensifica este punto en Mateo 7:24. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. El sufrimiento del hombre adinerado en la parábola se convierte en una advertencia contundente para quienes viven en la opulencia, ignorando las necesidades de los demás y desentendiéndose de su relación con el Creador. El relato subraya la seriedad de nuestras decisiones en la vida. La muerte no es solo un final, sino un punto de no retorno que fija nuestro destino eterno. Nos confronta con una pregunta incómoda pero esencial: ¿vivimos para acumular placeres personales o para reflejar el amor y la justicia de Dios? La agonía del rico no es solo física, sino espiritual, resultado de una existencia centrada en sí mismo, ciega al sufrimiento ajeno. Su historia nos urge a vivir con integridad, compasión y a ser portadores del amor divino hacia los más vulnerables. Lucas 16:24-25 nos adentra más en el drama de la escena. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado.
En medio de las llamas del tormento, el rico clama con desesperación, pero su súplica revela su verdadera condición espiritual. A pesar de su sufrimiento, sigue viendo a Lázaro como inferior, como alguien que debería servirle, incluso en la eternidad. No pide perdón ni muestra arrepentimiento, solo busca alivio temporal para su dolor. Esta actitud cristaliza la ceguera de su corazón. Nunca comprendió el valor intrínseco de cada ser humano, creado a imagen de Dios. Abraham, con palabras firmes pero llenas de verdad, le recuerda que tuvo su recompensa en vida, mientras que Lázaro soportó miseria y sufrimiento. Ahora, en la eternidad, los papeles se invierten. No como un castigo caprichoso, sino como la consecuencia natural de sus elecciones. La justicia divina no se deja sobornar con oro ni riquezas, examina los corazones y actúa con imparcialidad absoluta. El diálogo entre el rico y Abraham es un eco de las advertencias que Jesús repitió una y otra vez. Vivir para uno mismo es caminar hacia la perdición. Pero quienes, a pesar de sus luchas, viven con humildad y fe, serán levantados en gloria. La parábola no solo es un relato sobre la vida después de la muerte, es un llamado urgente a despertar en el presente, a examinar nuestras prioridades y a decidir si nuestro legado será de egoísmo o de amor desinteresado. Porque, al final, lo que hacemos con nuestra vida resuena por la eternidad. En la tradición judía, Abraham no solo era considerado el padre de la fe, sino también un símbolo viviente de la comunión con Dios y de la justicia divina. Su figura irradiaba respeto y autoridad moral, y es por eso que el hombre rico, incluso en su sufrimiento, lo llama padre. Pero este gesto de reverencia verbal no podía borrar una vida marcada por la indiferencia y el egoísmo. La riqueza del hombre no era su pecado, sino la ceguera que le impidió ver a Lázaro, el mendigo a sus puertas, como un ser humano digno de amor y compasión. Desde el Antiguo Testamento, Dios deja claro que la misericordia hacia los necesitados no es opcional, sino una responsabilidad sagrada. En Deuteronomio 15, 7-8, se ordena: si hay en medio de ti algún pobre de tus hermanos, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Sin embargo, el rico vivió ignorando este mandato divino, caminando cada día junto a Lázaro sin siquiera ofrecerle las sobras de su mesa. Ahora, en su tormento eterno, clama por una gota de agua, pero recibe la respuesta firme de Abraham, que actúa como portavoz de la justicia celestial. Jesús, en el Nuevo Testamento, profundiza aún más en esta verdad cuando dice en Mateo 25, 35-36, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber. La enseñanza es clara: servir a los necesitados es servir al mismo Dios. El rico, sin embargo, nunca entendió esta conexión sagrada. Incluso en la eternidad, sigue viendo a Lázaro como alguien inferior, pidiéndole que sea su sirviente. Esta actitud revela que su corazón nunca cambió, y su sufrimiento se convierte en un reflejo de su propia dureza. El abismo que describe Abraham en Lucas 4:26 no es solo una distancia física, sino un símbolo de la separación irreversible entre aquellos que vivieron para Dios y aquellos que vivieron para sí mismos. Además de todo esto, dice Abraham, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. Esa brecha infranqueable deja claro que la eternidad no ofrece segundas oportunidades. Lo que sembramos en esta vida define lo que cosecharemos en la próxima. El abismo también es espiritual. Representa la desconexión total de la presencia de Dios. El rico, que en vida construyó muros de indiferencia, ahora enfrenta las consecuencias de esa separación autoimpuesta. Su petición de que Lázaro advierta a sus hermanos es rechazada con la contundente verdad de que ya tienen las Escrituras y a los profetas para guiarlos. Abraham deja claro que si alguien no escucha la voz de Dios en vida, ni siquiera un milagro desde la muerte cambiará su corazón. Esta parábola es un llamado urgente a la acción. Nos desafía a abrir los ojos, a vivir con compasión, a ver a cada persona como imagen de Dios. Nos recuerda que las bendiciones que recibimos no son solo para nuestro disfrute, sino para ser canales de gracia en la vida de los demás. Porque la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Y la verdadera vida no se mide en años, sino en amor. El tiempo para actuar es ahora. El tiempo para servir es hoy. Porque cuando crucemos el umbral de la eternidad, lo único que hablará por nosotros serán nuestras acciones. Y es ahí donde se revelará si vivimos para nosotros mismos o si vivimos para reflejar el corazón de Dios en la tierra. En la cultura judía del primer siglo, las imágenes del más allá estaban profundamente arraigadas en la conciencia colectiva.
Eran ilustraciones vivas que enseñaban verdades espirituales con un peso inquebrantable. Dos destinos se dibujaban con absoluta claridad: el seno de Abraham, un refugio de paz y consuelo donde reposaban los justos en la eternidad, y el Hades, un lugar de tormento y separación absoluta de la presencia de Dios. La parábola del rico y Lázaro, relatada por Jesús, nos transporta a este escenario de contrastes inapelables. Allí, un abismo infranqueable se alza como un muro definitivo, sellando el destino de las almas sin posibilidad de retorno. El mensaje es claro: las decisiones tomadas en vida forjan el destino eterno, y una vez que la muerte sella el capítulo, no hay apelación posible. El Antiguo Testamento resuena con esta misma enseñanza. En Eclesiastés 11:3 se advierte con crudeza: donde caiga el árbol, allí quedará. Una imagen poderosa que ilustra la irrevocabilidad de nuestro destino más allá de la muerte. No hay segundas oportunidades. No hay tregua. Lo que hemos sembrado en vida, eso cosecharemos en la eternidad. Jesús, en su ministerio, no dejó dudas al respecto. En Mateo 25:46 declara con autoridad: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cada palabra está impregnada de la justicia divina, estableciendo que la eternidad es el reflejo absoluto de las decisiones humanas. El tiempo de decidir es ahora, mientras la sangre corre por nuestras venas y el aliento de vida sigue en nuestros pulmones. El abismo que se menciona en la parábola no es solo un obstáculo físico entre el rico y Lázaro, es la materialización de la brecha que el propio hombre construyó en vida. Su egoísmo, su indiferencia y su amor desmedido por la riqueza se convirtieron en un muro que los separó de la compasión y la justicia. No es Dios quien traza la línea divisoria, sino las propias elecciones del ser humano. Y aunque en la eternidad ese abismo es insalvable, en la vida aún hay oportunidad de derribar las barreras del egoísmo y extender la mano al necesitado. La parábola no es solo una advertencia, sino un llamado urgente. Nos desafía a vivir con integridad, con los ojos abiertos a la necesidad del prójimo, con un corazón dispuesto a la obediencia y la fe. No se trata solo de evitar el tormento eterno, sino de vivir una vida que refleje la luz de Dios en cada acción y decisión. Lucas 16:27-28 nos introduce en un momento desgarrador. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En su angustia, el rico, atrapado en su condena, intenta una súplica desesperada. Ya no puede aliviar su propio sufrimiento ni cruzar el abismo, pero al menos busca prevenir a sus hermanos. Sin embargo, incluso en esta súplica se percibe su mentalidad arrogante. Sigue viendo a Lázaro como un sirviente, alguien a quien puede enviar como emisario. A pesar de su súbita preocupación, su destino ya está sellado. Pero lo que sí nos deja en claro es un principio innegociable: el tiempo de actuar es ahora. No después. No cuando sea demasiado tarde. Él sabe que sus hermanos comparten su estilo de vida, un caminar marcado por el lujo y la indiferencia, y teme que acaben igual que él. Su petición es un grito de desesperación, una advertencia desde el otro lado de la eternidad. Sin embargo, la respuesta de Abraham es contundente: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. No hay necesidad de señales espectaculares ni apariciones milagrosas. La verdad ya ha sido revelada. La ley y los profetas han hablado. Dios ya ha dejado su mensaje claro. Esta parábola nos deja con una pregunta ineludible: ¿qué estamos haciendo con la oportunidad que aún tenemos? El abismo es real, pero aún no es definitivo para nosotros. Mientras tengamos vida, hay gracia, hay misericordia, hay un llamado a la transformación. Pero llegará el día en que cada uno quedará donde ha caído. La decisión es ahora. Imagina por un momento el lamento de un hombre atrapado en un destino inalterable. Un hombre que en vida lo tuvo todo, que disfrutó de cada placer sin preocuparse por nada ni por nadie, y que ahora, en la eternidad, se encuentra en una situación desesperada. Desde su tormento, alza la voz, no por él, porque sabe que su destino está sellado, sino por aquellos que aún tienen tiempo, sus hermanos. En la cultura judía, la familia es más que un lazo de sangre, es un legado de valores, creencias y enseñanzas transmitidas de generación en generación. Los 5 hermanos del rico representan no solo su círculo cercano, sino el patrón de vida que compartieron, la mentalidad que los llevó a ignorar lo eterno por lo temporal. Él lo sabe, lo entiende con una claridad aterradora, y por eso clama para que alguien vaya y les advierta, para que no cometan su mismo error.
Pero Abraham, con la sabiduría que trasciende el tiempo, le responde con una verdad inapelable: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. El Antiguo Testamento es un constante llamado al arrepentimiento y a la justicia. Desde los días de los profetas, la voz de Dios ha resonado como un torrente poderoso, como un río de verdad que no se detiene. Amós 5:24 lo proclama con contundencia: pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. La advertencia siempre ha estado ahí, clara, accesible, esperando ser escuchada. Sin embargo, los hermanos del rico, al igual que él, han tenido acceso a estas palabras y las han ignorado. No les ha faltado enseñanza, sino disposición para obedecerla. Jesús, en su ministerio, enfatiza una y otra vez que las Escrituras son suficientes para guiar al ser humano hacia la verdad. En Juan 5:39 nos desafía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La respuesta de Abraham refuerza este mismo principio. La salvación y el arrepentimiento no dependen de señales extraordinarias ni de milagros impactantes, sino de la disposición del corazón para creer y obedecer lo que ya ha sido revelado. El rico entiende ahora lo que nunca comprendió en vida: el tiempo para actuar es limitado. Su clamor desesperado por sus hermanos es un eco de la urgencia que todos deberíamos sentir. No se trata solo de evitar su mismo destino, sino de vivir con una perspectiva eterna, con la conciencia de que cada día cuenta y que las decisiones que tomamos ahora definen lo que vendrá después. Él sabe que su historia ya está escrita, que su desenlace es inmutable, pero aún abriga la esperanza de que sus hermanos despierten a tiempo. Sin embargo, Abraham le deja claro que no habrá otra oportunidad especial para ellos. No hay necesidad de un mensajero celestial, de un espíritu venido del más allá, de un muerto resucitado para dar testimonio. Lo tienen todo frente a sus ojos. Si no han creído hasta ahora, tampoco lo harán con señales milagrosas. Y aquí está la gran verdad que atraviesa los siglos como una espada afilada: la incredulidad no es cuestión de pruebas, sino de la dureza del corazón. No es la falta de señales lo que condena al hombre, sino su negativa a escuchar lo que Dios ha dicho desde el principio. Abraham responde con una afirmación definitiva: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 29-31. Estas palabras resuenan como una advertencia solemne, porque Jesús, con su divina sabiduría, ya sabía lo que vendría. Sabía que incluso cuando él mismo resucitara de entre los muertos, muchos seguirían sin creer. No sería la falta de evidencia lo que los condenaría, sino su decisión de cerrar los ojos ante la verdad. Esta parábola no es solo una historia moral, es un espejo en el que cada uno de nosotros debe mirarse. ¿Estamos esperando una señal para tomar en serio nuestra fe? ¿Estamos postergando decisiones fundamentales con la excusa de que aún tenemos tiempo? El rico entendió demasiado tarde que la vida no es un ensayo, que el destino eterno se forja con las elecciones de cada día. Hoy tienes la oportunidad que él ya no tiene. No necesitas un aviso desde el más allá, no necesitas que un muerto regrese para decirte lo que ya está escrito. La verdad está aquí, frente a ti, clara como el sol, viva en cada palabra de las Escrituras. La pregunta es: ¿escucharás mientras aún tienes tiempo? Desde tiempos antiguos, los profetas fueron la voz de Dios en la tierra, los portadores de su voluntad revelada, los mensajeros incansables que llamaban al pueblo a volver su rostro al Creador. Moisés, el gran legislador, había entregado la ley. Isaías, Jeremías, Ezequiel y tantos otros clamaron en medio de la rebelión del pueblo, recordándoles que la verdad ya había sido revelada, que la senda correcta estaba trazada, pero el problema nunca fue la falta de conocimiento, sino la resistencia del corazón humano a obedecer. Y aquí es donde la historia toma un giro impactante. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Jesús nos confronta con una verdad que, aunque incómoda, es ineludible. Muchos desean señales, prodigios, manifestaciones espectaculares que sacudan sus almas, pero ignoran lo que ya está ante sus ojos. El rico, en su desesperación desde el tormento, clama por un milagro, suplicando que Lázaro regrese de entre los muertos para advertir a sus hermanos. En su mente, un acto sobrenatural rompería la dureza de sus corazones. Pero la respuesta de Abraham es tajante: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. El mensaje es claro y estremecedor. No se trata de falta de pruebas, sino de la negativa a aceptar la verdad que ya ha sido dada. La incredulidad no nace de la ausencia de milagros,
sino de un corazón que se ha encerrado en su propia arrogancia. Esto se ve reflejado a lo largo de toda la historia de Israel. Los profetas clamaban: vuélvanse al Señor, dejen sus caminos torcidos, vuelvan a la senda de la justicia. Pero generación tras generación cerró sus oídos, persiguió a los mensajeros de Dios y prefirió caminar en tinieblas. Ezequiel 33:11 lo deja claro con un grito que resuena a través de los siglos: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios no se complace en el castigo, sino que anhela el arrepentimiento, pero es el ser humano quien debe decidir abrir su corazón. Jesús mismo enfrentó esta realidad. Caminó entre los hombres haciendo milagros que desafiaban toda lógica. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, alimentó a multitudes con lo poco y convirtió el agua en vino. Y aún así, muchos lo rechazaron. En Juan 12:37 se dice con una tristeza profunda: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto nos lleva a la enseñanza central de la parábola. La Escritura ya contiene todo lo que necesitamos. La revelación de Dios está completa. No hace falta un muerto que regrese para advertirnos, porque las palabras de vida ya han sido pronunciadas. La pregunta no es si Dios ha hablado, la pregunta es si nosotros estamos escuchando. Este relato es una advertencia poderosa. Nos desafía a dejar de esperar señales externas y a sumergirnos en la verdad de la palabra. Nos invita a examinar nuestro corazón y a preguntarnos: ¿estamos viviendo en obediencia o simplemente acumulamos conocimiento sin transformación? Nos recuerda que el tiempo para decidir es ahora, porque llegará el día en que la oportunidad se cierre. La respuesta final de Abraham es un eco de la voz de Dios a lo largo de toda la historia. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y aquí es donde la ironía se vuelve profética. Porque Jesús mismo, el Mesías, el Hijo de Dios, se levantaría de entre los muertos. Y aún así, muchos seguirían rechazándolo. Esta parábola no es solo una advertencia para los fariseos o para aquel rico de la historia. Es para ti, para mí, para todos los que caminamos por esta tierra. Nos llama a dejar de buscar excusas, a valorar lo que ya tenemos y a vivir con urgencia espiritual. Porque el tiempo de escuchar es ahora. Si anhelas expandir tu conocimiento de la palabra y sumergirte en los misterios más profundos de las Escrituras, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Dios me dijo. Aquí descubrirás enseñanzas reveladoras, estudios bíblicos llenos de sabiduría y reflexiones que transformarán tu manera de ver la fe. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente. Suscríbete, activa la campanita para recibir cada nueva enseñanza y comparte este mensaje con quienes también buscan respuestas en Dios. Juntos, sigamos avanzando en este camino de fe y revelación.